Han tardado sus señorías y no para sorprendernos con una decisión valiente. Corporativismo o no, el Consejo General del Poder Judicial respalda a la jueza Alaya, en cuya conducta no aprecia ninguna anomalía ni ninguna irregularidad. Por tanto, archiva la queja del Parlamento andaluz. Respuesta, en definitiva, del órgano de gobierno de los jueces ante esta queja del Parlamento andaluz por dos autos en los que la magistrada pedía investigar el papel de la Comisión de Hacienda de la Cámara Autonómica por posibles irregularidades en los seres fraudulentos. Recordemos que los letrados del Parlamento denunciaron que con estos autos la jueza afectaba el ejercicio libre de las funciones de los parlamentarios, el respeto a la separación de poderes y la propia inviolabilidad de la Cámara. El Poder Judicial no lo entiende así y, lo dicho, archiva la queja de la Cámara Autonómica Andaluza. Con todo, no impidamos que los árboles nos dejen ver el bosque, porque el Poder Judicial reconoce, basándose en un informe que solicitó a la propia jueza, que Mercedes Alaya, y así lo debe admitir la magistrada, nunca quiso con sus autos poner bajo sospecha la labor del Parlamento andaluz, lo que subraya el presidente de la institución, Manuel Gracia. Ese titular de portada en un día en el que hablaremos en unos minutos de sanidad, de asuntos sociales y de igualdad con la consejera andaluza del ramo. Con María José Sánchez Rubio, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Preocupación de los sindicatos y empresarios con la Junta, a la que piden que reactive de inmediato el octavo acuerdo de la antigua concertación social. De hecho, hartos de esperar sin ser convocados, UGT, Comisiones y la CEA se reunirán mañana en la sede de la patronal para firmar una declaración conjunta exigiendo a la Junta que impulse de una vez por todas el nuevo diálogo social, que según varias voces de la Junta, recordemos, como el vicepresidente Diego Valderas, tenía que estar firmado antes del verano y que ni siquiera ha avanzado los nuevos colectivos que podrían participar en este acuerdo, como las cooperativas de CEPES. Yo creo que el gobierno andaluz, y en este caso la presidenta, no solo debería estar pensando solo en los del IBER 35, debería estar pensando muy especialmente en el segmento que apostó porque hubiera un gobierno de izquierda, que son los trabajadores, los parados, los pensionistas, y a eso a lo que Comisiones Obreras le decimos que el gobierno no puede estar en esa actitud de no querer juntarse nada más que con los ricos. Creemos que se ha demonizado mucho con las últimas noticias, todo lo que huela a concertación, a lo que huela a patronal, sindicatos de clase. Es una especie de bache que desde luego nosotros no vamos a consentir, porque no podemos demonizar algo que ha hecho tanto bien para Andalucía en los últimos años. Nos planteamos si es que se piensa que todo lo que ha ocurrido en el pasado estaba mal hecho. El anuncio de esta convocatoria conjunta de los sindicatos y los empresarios lo ha conocido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la Bahía de Cádiz. A esta comarca deprimida, con más de un 40% de paro, ha acudido la presidenta para visitar las 3 factorías navales de astilleros tras el contrato con Iberdrola para construir parques eólicos marinos. Una visita en la que Díaz ha garantizado el apoyo del gobierno andaluz para el reciclaje y formación de la plantilla. Queremos que los astilleros de Cádiz tengan presente, pero sobre todo tengan futuro. Son fundamentales en el desarrollo económico de la bahía y de la provincia de Cádiz y son fundamentales también en el nuevo desarrollo económico que queremos para Andalucía. Y precisamente para crear empleo público, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de que el Gobierno central quite la tasa de reposición, actualmente en el 10% en sanidad y educación, para poder contratar sin eventuales ni interinos y así seguir prestando los servicios fundamentales. Y, por tanto, parece que ha llegado el momento de que se quite este límite a la tasa de reposición y podamos generar las ofertas públicas de empleo que sean necesarias para proveer estos servicios. No se preocupen, porque lo haremos desde la eficiencia y, como no, desde la responsabilidad con la que lo venimos haciendo en los últimos años. Palabras de Montero, justo el día en el que el BOJA publica la orden para elaborar los presupuestos 2015 que priorizarán medidas que promuevan un modelo productivo basado en la innovación, el conocimiento y la cualificación profesional. Hablamos del PSOE y su congreso para renovar la dirección federal. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha reiterado que dará libertad a sus militantes para elegir a su próximo secretario federal. Bueno, yo creo que sí, que el PSOE tiene que modernizarse, pero a mí me preocupa mucho más que toque la calle, que se dé un baño de realidad y que entienda que hay miles de ciudadanos que lo están pasando muy mal y que no se pueden permitir un PSOE distraído en cuestiones internas. Eso me preocupa muchísimo más.
Al respecto, Eduardo Madina decía creer a Susana Díaz, de quien asegura será importante en el presente y en el futuro federal del PSOE. Ahora bien, negaba que estemos ante un congreso de transición hasta que Díaz pueda desembarcar en Madrid. Este congreso es un compás de espera hasta que Susana Díaz resuelva su situación en Andalucía y pueda presentarse. No, este congreso es una gran oportunidad, que tiene que tener un papel relevante Susana Díaz, porque es la secretaria general de los socialistas andaluces, porque es una grandísima compañera y además es la actual presidenta de la Junta de Andalucía, lo está haciendo, en mi opinión, excelentemente bien. Por tanto, no hay posibilidad de un Congreso Federal extraordinario donde los principales referentes del socialismo en España no jueguen un papel relevante. Yo quiero que Susana juegue un papel relevante y espero que en el futuro del partido Susana Díaz juegue un papel trascendente. También en clave política, los ayuntamientos del Partido Popular se adherirán al Plan de Empleo Joven y al Decreto de Inclusión Social de la Junta, pero no los ejecutarán, avisan, si la Administración Autonómica no anticipa los fondos. Si la señora Díaz no nos anticipa los fondos, no ejecutaremos los planes, pero además no es solo la medida de presión, que tenga por una vez valentía política y responda a lo que le estoy preguntando hoy. Eso es lo que yo le pido a la señora Díaz. Que me diga a mí, como defensora del municipalismo y en nombre de muchos alcaldes y alcaldesas, ¿a quién dejamos de pagar? A la base naval de Rota ha llegado el segundo de los 4 buques que constituirán el escudo antimisiles norteamericano. Los sindicatos, que no han ocultado su cabreo por la destrucción de empleo, piden al Gobierno y Junta que no permita el uso de las bases militares mientras los Estados Unidos no protejan el empleo. Por cierto, que la consejera de Medio Ambiente ha solicitado por carta al Ministerio de Defensa que no permita maniobras militares en verano después del incendio que ha arrasado muchas hectáreas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Y ya por último, sepan que siguen las voces que piden el indulto para Carmen y Carlos, los 2 granadinos condenados a 3 años de cárcel por participar en un piquete durante la huelga general de 2012. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, cree que es una barbaridad, sobre todo cuando hemos conocido el indulto de un guardia civil, hijo de un concejal del PP. Me parece una barbaridad, pero sobre todo porque a la vez veo un indulto de un guardia civil que luego se sabe que es el hijo de un concejal del Partido Popular, y eso no puede pasar como una anécdota, no. En este caso deberían de ser mucho más cuidadosos los gobernantes, ¿no? Porque ¿qué va a pensar la ciudadanía? Después de escuchar esto, ¿qué puede pensar la ciudadanía? Los ciudadanos, ¿qué pueden pensar? Sobre algunos de estos asuntos debatiremos en la tertulia a partir de las 12 de la noche en compañía de Javier Aroca, de Francisco Morón, de Rosa Yacer y de Elena Manzano. Los 4 se incorporarán a la entrevista que comenzamos en estos momentos con la consejera de Igualdad, Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en 8 para hablar de tareas tan importantes que son su responsabilidad, como son la salud, el bienestar social, la igualdad de los hombres y las mujeres. Vamos a empezar, si le parece, por lo último, por el decreto de inclusión social que ustedes aprobaron la pasada semana para reforzar la garantía alimentaria de los niños, también, y otra serie de actuaciones de las que enseguida vamos a ir por partes, pero sí me gustaría, antes que nada, que usted nos explicase un poco el espíritu que anida estas medidas. Bueno, el decreto de inclusión social tiene como objetivo fundamental atender a aquellas personas, aquellos andaluces y aquellas andaluzas que se están viendo especialmente afectadas por la situación de crisis en la que estamos. Personas que muchas de ellas han perdido su trabajo, que ya no tienen ningún ingreso en la unidad familiar y que está repercutiendo en sus vidas en cosas tan básicas como es la alimentación, como es la atención básica de su familia, y además que han perdido la ilusión, no solo la ilusión, sino que ven como día a día no encuentran ninguna salida para su situación. Es un decreto de inclusión social a través del empleo fundamentalmente, y después tiene otro bloque de medidas dirigidas a la solidaridad social fundamentalmente y al refuerzo y a la política en materia alimentaria para aquellas personas que ya tienen dificultad hasta para eso, hasta para alimentarse. Entonces este decreto sale con ese espíritu. Es un compromiso de la Junta, primero, por reconocer una realidad que tenemos aquí, que existe en otro sitio y donde al parecer no se quiere ver por otros gobernantes. Nosotros reconocemos esa realidad y lo que hacemos es tomar medidas para intentar paliarla y resolverla en alguna medida. ¿Qué es la solución completa? No, porque la solución completa viene por activar la economía, que también se está haciendo desde otras áreas de gobierno, pero desde este área de gobierno lo que hacemos es buscar soluciones para esas personas que ya no la tienen y que hay una responsabilidad pública.
no es beneficencia, no es un regalo, no es caridad, es responsabilidad y urgencia. Hay que afrontar una situación que tenemos ahora y que hay que resolver ahora. Vamos a hablar de algunas de esas medidas, concretamente quizás la más llamativa, de la que hemos hablado muchísimo, son de las 3 comidas al día para los niños que no estén bien nutridos, que no tengan posibilidades en sus familias de estar bien alimentados. La medida va a llegar a 20.000 chavales. ¿Va a haber capacidad para llegar a todos ellos? Bueno, hay 3 bloques, como le comentaba, y este está dentro del Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria tiene diferentes, además, medidas. Por un lado, garantizar la alimentación a los colectivos más vulnerables, y ahí no solamente hablamos de los niños y de las niñas, sino también de las personas mayores, que muchas de ellas, a veces por ayudar a su familia, están ellos en situaciones de dificultad. Y por un lado se va a reforzar la alimentación en los comedores escolares, en lo que se conoce como las 3 comidas, pero también hay otra serie de medidas como lo que tiene que ver con las escuelas de verano, es decir, este tipo de comedores en el verano en la zona de transformación social, en aquellas barriadas donde hay más dificultades. Y, por otra parte, trabajar con las ONG que se dedican precisamente a la distribución y al apoyo a través de comedores a estos colectivos. De forma que trabajamos a través de voluntariado, de la Dirección General de Voluntariado, se trabaja con el colectivo de estas personas, ONG y asociaciones, y nosotros directamente a través de los centros de participación de mayores con los mayores, de los comedores escolares con los niños y de las escuelas de verano también con los niños en la época estival. De forma que intentamos llegar a resolver ese problema, que se refuerza con otro tipo de medidas como las ayudas económicas a las familias también el catering a domicilio. Hay personas que por las razones que sean no pueden ir a los comedores y se les va a llevar el catering a domicilio. Es decir, intentamos buscar soluciones para cada situación específica de las familias, ¿no? Lo que no se ha entendido muy bien, o por lo menos según han denunciado algunos profesores, es que se preste esas comidas a los niños de infantil y primaria y no, por ejemplo, a los niños de secundaria. O sea, por ejemplo, se puede dar la circunstancia paradójica de que un niño de 9 años esté recibiendo comida, 3 comidas al día, y sin embargo su hermano mayor de 12, 13 o 14 años no reciba lo mismo, ¿no? Bueno, por eso se buscan distintas soluciones, porque en primer lugar son medidas extraordinarias, son medidas urgentes, van dirigidos a los colectivos más vulnerables. Después están los comedores escolares, los comedores normales, los comedores escolares, y también están otro tipo de medidas que están en el plan de inclusión social, a través del empleo, o el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, que son medidas diferentes al Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Es decir, son ayudas complementarias, no van todas en la misma dirección, pero van dirigidos a los mismos colectivos. Y lo que se pretende es abordar las soluciones de las familias yendo a la base fundamental, que es el empleo de los padres y de las madres, porque no se nos olvide, si las familias tuvieran trabajo, no tendríamos que estar buscando este tipo de soluciones. Es evidente. Pero ha dejado usted deslizar en una de sus exposiciones un asunto que a ustedes todavía le produce resquemor, ¿no? Y es las furibundas críticas que recibieron cuando anunciaron el año pasado el decreto de exclusión social, que incluso llegaron a comparar con Etiopía. Qué lejos quedó eso, ¿no? Después, sobre todo, de escuchar a la defensora del pueblo instando a todas las comunidades y al Gobierno central a garantizar estas comidas, ¿verdad? Bueno, dijeron muchísimas cosas. Dijeron que esto era beneficencia, dijeron que estábamos atendiendo a los niños como si fuera Etiopía, Biafra, dijeron que era una vergüenza, pero sin ir más lejos, antes de ayer ha habido comunidades autónomas gobernadas por el PP donde han dicho que la visibilidad de estos niños, de estos comedores, da muy mala imagen. Da muy mala imagen reconocer que tenemos lo que tenemos. Han criticado a Cáritas por decir que había una tasa elevada de pobreza. Criticaron a Cáritas, que es uno de los organismos más serios a la hora de hacer los estudios de pobreza en este país, históricamente, desde hace muchísimos años. Es decir, lo que no queremos es ver la realidad, pero que porque no veamos la realidad no deja de existir, y que ahora hay gente que está pasando muchísima necesidad, y muchos de ellos que tienen dificultades, no solo para darle de comer a sus hijos, sino para comer ellos mismos. Eso está ahí. Podemos engañarnos. También podemos oír a la vicepresidenta del Gobierno de España decir que hay más alegría en las calles, y bueno,
más alegría en las calles será en qué calles, porque hay calles de barrios olvidados de nuestro país, también de Andalucía, donde lo que hay es mucha penuria. Entonces, no reconocer eso y abordarlo desde el ámbito de la responsabilidad pública es no saber que tenemos que resolverlo. ¿Resolverlo cómo? Pues creemos nosotros que es dándole un puesto de trabajo a la gente, buscando soluciones laborales. Por eso la parte importante que tiene este decreto... Como los 25.000 contratos temporales que ustedes van a hacer, ¿cuándo van a comenzar a contratar los ayuntamientos? Bueno, ya como saben ustedes, entró en vigor, el viernes entró en vigor el decreto. Ahora saldrán las distintas convocatorias y se le da opción a los ayuntamientos a adherirse o no. Van a pedir los ayuntamientos, el año pasado participaron el 99,6% de los ayuntamientos, al final en torno a unas 25.000 empleos, pues sí pueden ser más, hemos calculado a la baja, hemos calculado en base a lo que el año pasado se pudo contratar, pero esperemos que finalmente sean más de 25.000 contratos. Y después vamos a introducir un elemento importante. Como usted sabe, nosotros, además de los 64 millones del decreto, tenemos otros 90,6 del salario social, que son 158 millones, en torno a 158 millones de euros. Vamos a intentar que el salario social se convierta también en empleo, para que la gente tenga posibilidad de trabajar a través de esa renta de solidaridad que tenemos en Andalucía. Eso va también a permitir que se incorporen al trabajo otro número de personas. Sí, esa es la idea, ¿no? Son medidas importantes, sin lugar a duda. Usted dice que el 99,6, si no mal recuerro... Del año pasado de los ayuntamientos. Hoy el Partido Popular, su secretaria general, ha anunciado que los ayuntamientos gobernados por los populares se van a adherir también a este decreto de inclusión social, aunque, no sé si lo ha podido escuchar usted también ahora mismo, pues diciendo que o ustedes pagan anticipadamente o ellos no van a ejecutar esos planes, no se van a adherir. Sí, es lo mismo. ¿Qué le parece? Pues que es lo mismo que dijeron el año pasado. Entonces yo hoy le digo desde aquí que vamos a hacer exactamente igual que lo que hicimos el año pasado, y es que se anticipó al 70, me parece que fueron 700 ayuntamientos, que como saben son 771, bueno, 772 con Valderrubio ya. Bien que lo saca usted, hombre, a claro, reducir, Valderrubio de Granada, que fue el último municipio que se incorporó, y el resto de los ayuntamientos se le pagó en dos, previamente una parte y después la otra, es decir, se va a hacer de la misma forma que se hizo el año pasado. Por lo tanto, en ese sentido, yo animo a los ayuntamientos a incorporarse. Nosotros trabajamos en colaboración con los ayuntamientos. También un plan, dentro de los 3 planes que tenemos en el decreto, hay un plan extraordinario de solidaridad que incluye las prestaciones de urgencia y lo que son los suministros mínimos vitales, que también se van a hacer a través de los ayuntamientos. Para nosotros es importantísimo. Los servicios sociales comunitarios son la puerta de entrada para la problemática social de la ciudadanía, igual que lo son los centros de salud en salud, los servicios sociales en los municipios. Trabajar con los ayuntamientos en política social ha sido una trayectoria de los gobiernos del Partido Socialista desde siempre, desde que se hizo el plan concertado de Felipe González en el año 88. Es decir, que desde siempre hemos trabajado con los ayuntamientos, y nosotros sabemos además que los ayuntamientos tienen esto como un instrumento importante, porque van a poder darle salida a muchas personas que cada día llaman en la puerta de los despachos pidiendo un puesto de trabajo. Nosotros queremos que también tengan herramientas los alcaldes para darle solución a los vecinos y vecinas de los pueblos de Andalucía. María José Sánchez Rubio, consejera de Bienestar Social, de Asuntos Sociales, pero también de Sanidad y de Igualdad. Y le pregunto, como consejera, como mujer, la reforma de la ley de aborto, 2 cuestiones. ¿Qué le ha parecido que el Consejo General del Poder Judicial dé vía libre al Gobierno para reformar? Tan solo le pone el pero de que la malformación el desarrollo de la malformación de los fetos dentro de las mujeres. Y por otra parte, ¿qué le parece pues que en el Consejo Interterritorial de Salud, pues la comunidad gobernada por el Partido Popular, con amplia mayoría, pues aprobasen un dictamen o un informe, ya no lo puede usted aclarar, en el que dice que la reforma del aborto no afecta a la salud de las mujeres? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que van a derogar una ley, la que está en vigor, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es una ley que está funcionando bien, que ha evitado que un 5%, ha habido un 5% menos de interrupciones de embarazo, de aborto, desde que está en vigor la ley, desde el 2010,
que por otra parte no es demandada por nadie, la nueva ley, más que por un sector que está muy vinculado a criterios religiosos y a criterios ideológicos. No tiene nada que ver con la salud de las mujeres, porque la salud de las mujeres con la nueva ley del aborto se pone en riesgo. Se pone en riesgo porque el 90% va a quedar fuera de lo que va a ser el control a través de la ley, y esos abortos que se van a producir en la clandestinidad, con riesgo cierto para las mujeres. Pero además desaparece todo el paquete de salud sexual y reproductiva que tiene la ley actual, que es lo que previene los embarazos no deseados, y por lo tanto va a poner en riesgo también esa formación necesaria para que sobre todo las chicas más jóvenes no tengan embarazos que no deseen tener, que al final le va a llevar a un aborto en muchas ocasiones que va a ser clandestino y arriesgando su vida. Me parece muy mal que el Gobierno esté forzando a dividirse a todos los órganos, a todos los consejos. El Consejo de Fiscales dividido, el Consejo General del Poder Judicial dividido. El Consejo Interterritorial de Salud nos dieron el informe en el momento en que se iba a debatir el punto del orden del día. En la propia reunión del Consejo leyeron ese informe y querían que en aquel momento nos posicionáramos. ¿La posición de Andalucía? Pues miren ustedes, que no podemos estar cuestionando en el siglo XXI la capacidad que tiene la mujer para decidir sobre algo tan importante como es su maternidad. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es retirar este anteproyecto de ley. Retirarlo. Las mujeres tienen que decidir sobre su maternidad. Y desde luego va contra la dignidad de las mujeres. Cuestionan su mayoría de edad para tomar decisiones. Derivan la decisión de las mujeres hacia los profesionales. También van a poner en riesgo a los propios profesionales y a su protección jurídica. Los profesionales van a tener que decidir si la mujer tiene que abortar o no. El propio órgano colegial a nivel nacional de médicos ha dicho que no le parece razonable que sean los profesionales los que tengan que decidir y no las propias mujeres. Yo creo que es una ley que no nace a petición de nadie, más que es un compromiso con la facción más de derecha del Partido Popular, que se habla de proteger la vida, pero que realmente lo que pone es en riesgo la vida de las mujeres y además pone también en riesgo la garantía jurídica de los propios profesionales. ¿Va a haber abortos? Había menos ahora, va a haber abortos y los va a haber clandestinos y esto es terrible. Lista de espera, consejera, se baja a 49 días, que es prácticamente la mitad del resto de comunidades autónomas, 49 días para que un andaluz pueda ser intervenido quirúrgicamente de la patología que presente. Son 6 días menos de 2012 a 2013. Pero usted dice que no está satisfecha del todo. ¿A dónde quieren ustedes llegar? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos es que no haya personas que estén esperando el tiempo que están esperando. Es decir, eso es como lo del plan para la inclusión social y las medidas de solidaridad, es reconocer lo que hay. Hay personas que están esperando. ¿Que aquí esperan la mitad de días que en el resto de España? Sí, pero que no queremos que esperen ni la mitad de días. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir rebajando el tiempo de espera. Estamos en estos momentos trabajando no solamente para controlar lo que controla por el decreto de listas de espera, que controla determinados temas nada más, estamos por ir a todos aquellos asuntos que le hacen a los andaluces y andaluzas ir al médico, especialidades de otro tipo que no se controlan, otro tipo de intervenciones que no entran dentro del decreto y que también hace que la gente esté en estos momentos pues a veces esperando y a veces desesperando. Nosotros queremos resolver ese tema no pensando en la estadística, no pensando solamente en la galería de la lista de espera, sino en la realidad de la gente que está esperando, en eso estamos. Ahora, que estamos satisfechos porque nuestra lista de espera sea la mitad en tiempo, justo la mitad, porque un poquito menos, 94 días esperan a nivel nacional y 40 y tantos nosotros. Pero sea como sea, pues son días que nosotros queremos rebajarlo. Y esto se obtiene dentro de un sistema público, universal, como es el que defiende la Junta de Andalucía. Como practica.
como practica y universal como practica, frente a otros sistemas donde gobierna el Partido Popular, de la sanidad privada o incluso el aseguramiento. Esto sostiene también incluso gracias a conciertos que se practican en Andalucía con empresarios sanitarios, ¿no? ¿Por qué están ahora en duda esos conciertos? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos ido reduciendo el número de conciertos, Hemos reducido porcentualmente el número de conciertos. Nosotros la sanidad pública la tenemos en un 96,4%, es sanidad pública, gestionada públicamente en centros públicos, en hospitales públicos, 47 hospitales públicos y 1.500 centros de atención primaria. Y después hay el resto, del 96,4, el 4, el pico ese que queda, se gestiona a través de conciertos, que es como una parte complementaria hacia la asistencia que nosotros damos. Lo que ha habido es que ajustar el coste de esos conciertos y el número de conciertos, igual que hemos ajustado nosotros. Evidentemente, es un tema suficientemente interesante como para abordarlo en profundidad. Vamos a irnos a publicidad tan solo 3 minutos y volvemos con la consejera de Salud, de Igualdad y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Seguimos esta noche yendo a por todas con la consejera de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, con quien estábamos reflexionando o escuchándola, mejor dicho, sobre los conciertos en Andalucía, concretamente con los conciertos de la empresa Pascual. Hay, al margen de los criterios empresariales y los criterios de la Junta, hay una honda preocupación ciudadana por el futuro de estos hospitales y también de los propios trabajadores. ¿Usted puede garantizar que los hospitales de Cádiz, de San Rafael, de Puerto de Santa María, de Sanlúcar, de Villamartín, van a seguir abiertos? ¿Se va a seguir prestando servicio a la ciudadanía? ¿Esos trabajadores qué futuro les depara? Bueno, de entrada, como usted sabe, son conciertos con una entidad privada y la que tiene que garantizar si los hospitales están abiertos o no es la entidad que es propietaria de los hospitales. Pero vamos, lo que nosotros sí podemos garantizar, como hemos hecho este año, ha sido que se han renovado los conciertos, se han hecho por un año. Si hubiera habido voluntad por parte de la otra parte, se hubiera hecho por 21 meses, pero al final se han renovado los conciertos con una disminución del 5%, que es bastante menos que lo que se ha reducido al resto de los conciertos y que lo que le hemos aplicado al Servicio Público de Salud, que estamos en una situación, como usted sabe, de gran complicación. Y por lo tanto yo creo que no tienen por qué tener preocupación los trabajadores en ese sentido. Si los conciertos se han renovado, y los hospitales pueden seguir y siguen perfectamente abiertos y van a poder seguir en el futuro, a no ser que la empresa decidiera otra cosa, pero que desde luego no va a ser porque Salud, la consejería, le ponga ningún problema. Como le decía, nosotros llevamos una parte importante de gestión pública, el 96,4% de la gestión es pura pública, hospitalaria y en atención primaria, y después tenemos algunos temas que están en vía de concierto, que es el resto de la asistencia sanitaria que se presta, y con la entidad Pascual, igual que con San Juan de Dios o con otras entidades, pues se está prestando con normalidad, se han renovado los conciertos, no con dificultades presupuestarias, no le quepa la menor duda. Es una pregunta precisamente con respuesta de perogrullo, pero ¿hay posibilidad de ampliar esos conciertos, por ejemplo, en zonas como Lepe, donde no tienen hospital, y hay un hospital construido? Bueno, se está construyendo un hospital público que tendrá gestión pública, Entonces nosotros en principio vamos a gestionar desde lo público lo que podamos gestionar desde lo público, porque nosotros, el modelo de sistema que nosotros defendemos es un sistema público, universal y gratuito en la asistencia sanitaria. Ese es el modelo que tiene Andalucía y por lo tanto nosotros estamos construyendo en una fase bastante avanzada, terminando el hospital de Lepe, y la idea es gestionarlo desde el ámbito de lo público. Exactamente igual con el resto de centros que vayamos a construir. Consejera, por cerrar este capítulo ya, precisamente esta empresa tiene recurrido a la Junta de Andalucía, está judicializado todo. No sé si hay alguna posibilidad de un entente cordial, de poder reunirse, porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de sentarse con este empresario. Bueno, se han reunido las personas que siempre manda para negociar, las personas intermediarias que han mandado la negociación con el Servicio Andaluz de Salud, porque los conciertos están en el ámbito del SAS. Se han reunido y yo, desde ya el consejero de Presidencia, en un debate que tuvo, en un foro de debate que tuvo en Cádiz, pues le dijo al empresario que cuando
quisiera, pues nos reuniríamos. Por supuesto, yo me reúno con todas las personas, incluso y con entidades, incluso aunque no trabajen con nosotros, muchísimo más cuando proveen servicios, aunque lo financiemos nosotros. Es decir, que sin ningún problema, siempre y cuando el empresario lo pida. Bueno, consejera, se incorporan a esta mesa de análisis 4 compañeros que nos acompañan habitualmente en A por Todas. Francisco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Elena Manzano, bienvenida. Hola, buenas Igualmente noches. Rosa Yacer, Hola, Javier Aroca, ¿qué tal? Bien. Consejera de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales. Yo, consejera, quería preguntarle pues, por un tema recurrente en verano, que es el cierre de camas, los problemas que los ciudadanos denuncian por esa baja atención que se encuentra en los meses de verano en los hospitales públicos. Usted ha llegado a decir que no es un recorte, que no es una medida de recorte, sino una adecuación o adaptación a la demanda que se produce en verano. Entonces, ¿las quejas son simplemente se hacen por hacer daño al gobierno o es que realmente el ciudadano encuentra una baja prestación de ese servicio en los hospitales en verano en Andalucía? Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos cada año una reordenación a nivel en verano, fundamentalmente para reforzar en aquellas zonas donde tenemos más demanda en verano. Suele coincidir con la zona de costa o con algunos espacios de más demanda asistencial. Pero incluso reforzamos esas zonas con contratación de profesionales. No me acuerdo ahora mismo exactamente cuántos, pero era un número por aquí, me lo traje anotado, 193 profesionales para reforzar esos puntos de más conflictivos. Pero además hacemos las sustituciones normales de verano. Son más de 33.000 contrataciones, más de 33.500 contrataciones las que se van a hacer, se están haciendo los contratos en este momento para sustituir el verano. Sí que es cierto que hay una parte de camas, espacios de cama que se cierran, pero no se quedan cerradas, sino que están disponibles si hay más demanda asistencial. Nosotros ahora mismo lo que hacemos es que tenemos en verano, y eso es real, se programan menos intervenciones quirúrgicas, incluso las personas quieren hacerlo cuando tengan el titular de eso, el que lo ha visto siempre, si se va de vacaciones, si no son urgentes, prefieren operarse en septiembre. Eso es cierto. Entonces lo que hacemos es que en determinadas plantas se quedan algunas áreas más vacías, cerradas, pero están disponibles por si es necesario activar las camas. Es decir, que lo que se hace es reordenar los efectivos, sí que se hacen las contrataciones y demás. ¿Que surgen problemas durante el verano? Pues seguramente, porque además hay zonas donde hay mucha demanda. Ahí hay veces en que tenemos que mandar refuerzos a determinadas zonas. La gente normalmente no se queja por quejarse, independiente ya de lo que pueda ser la presión laboral para las contrataciones o para las sustituciones, pero la gente no se queja. Normalmente nosotros, cuando hay alguna queja, sí que es verdad que las instrucciones que yo tengo a todo el equipo es que veamos exactamente qué hay detrás, porque si hay alguna cosa que resolver, pero lo que sí que hacemos es readaptar un poco la actividad en verano. Y se produce ese cierre de camas, que no es cierre total, sino que si hay que activarlas, se activan. Pero que también es cierto que se programan menos intervenciones. De todas maneras, están previstas 59.000 intervenciones quirúrgicas. Y consultas, pues ya hablamos de millones de actos sanitarios o consultas. Es decir, que esto sigue funcionando. Sí que es cierto que se cambian un poco los refuerzos, ¿eh? Consejera, hemos tenido la oportunidad de escuchar en el sumario a la consejera de Hacienda pidiendo precisamente que se abriera la posibilidad, la tasa de reposición en sanidad, ¿no? Yo, bueno, lo saben los compañeros de la mesa, recientemente he tenido la oportunidad, creo que se decide, de comprobar la excelencia del sistema sanitario andaluz y no me cabe ninguna duda, pero también he visto la implicación personal, diaria, constante de los profesionales sanitarios. Quería preguntarle si tienen cuantificada qué podría suponer esta medida que anunciaba la consejera de Hacienda y qué valor, qué cambio supondría. Bueno, ¿no? Eso es importantísimo, importantísimo. Hay tres cosas que hizo el gobierno del Partido Popular nada más llegar que fueron terribles yo hablo de lo que afecta a nosotros, sin meterme en la parte de la ley de dependencia, que no voy a hablar más que en el ámbito de sanidad. Una, que fue quitar la universalidad del sistema y cambiar el sistema universal por un sistema de aseguramiento. Y eso está desde un decreto, el 16/2012, así. Nosotros seguimos con el sistema universal, pero el Sistema Nacional de Salud ya no es universal. Y eso es terrible, y eso lo tiene que corregir, pero yo creo en el Sistema Nacional de Salud,
y eso lo tiene que corregir el gobierno del PP. Por otra parte, amplió el horario, que se lo hizo en general para todos los trabajadores públicos, y eso supuso que gente que trabajaba a turno, pues al pasar de 35 a 37 horas y media necesitaran menos gente para los turnos. Eso hubiera supuesto 7.000 personas fuera. Se optó por bajar el número de horas al 75%, cubrir el 75% de horario y bajarle un 25% del sueldo. Eso está dentro del sistema y genera tensión y la gente quiere que lo resolvamos. Y otro tema grave que es la tasa de reposición. La tasa de reposición de todos los trabajadores públicos está en el 10% nada más. Por poner el ejemplo en salud, el año pasado se nos jubilaron 3.000 personas. Solo pudimos reponer 300. El resto tuvieron que entrar como eventuales en esas condiciones. Pues lo que la consejera dice es que hasta que no podamos reponer la tasa al 100%, vamos incrementando, eso es como una bola. El año pasado se nos jubilaron 3.000, este año se nos jubilarán otros tantos, y si no podemos reponer más que 300, 300, 300, y por lo tanto la oferta de empleo pública que hagamos, que tenemos doble oferta de empleo pública, la del 2013 y ahora queremos sacar la del 2014, y en total llegarán a 1.500 personas, pues no podrán ser nunca para reponer la totalidad de los trabajadores, y eso irá creciendo. Entonces, la tasa de reposición la tienen que desbloquear y nos tienen que permitir cubrir cosas que son absolutamente imprescindibles, porque tú no puedes dejar sin cubrir un médico, por ejemplo. No sé. Yo la pregunta que quería hacerle, bueno, el ejemplo y paradigma de la privatización sanitaria en el Estado parece que es Madrid, ¿no? Con algunos obstáculos judiciales, algunos fracasos, pero parece que siguen R con la privatización de la sanidad, con mucha contestación pública. Cuando ellos, me refiero al gobierno del Partido Popular, se justifican, suelen decir, y lo ha dicho tanto el presidente del gobierno, señor Rajoy, como Ignacio González, presidente de la comunidad, como su consejero de salud, no sé si sigue Laschetti, pues han dicho que en definitiva ellos están haciendo lo mismo que en Andalucía. Y dicen, en Andalucía se han privatizado 17 hospitales. Yo quiero que usted me diga, para yo salir, pues como andaluz estoy interesado en eso, ¿no? Por si es verdad, que me diga usted el nombre de esos 7 hospitales que se han privatizado en Andalucía y a ser posible que me diga usted la empresa que ha ganado el concurso de privatización. Bueno, de entrada no es cierto, no es verdad. Ellos están hablando de hospitales que son de la Agencia Pública de Salud y son hospitales públicos, con presupuesto público y con trabajadores públicos, que se rigen por la administración pública completamente. Estoy hablando al Poniente, al Hospital de Poniente, estoy hablando del Hospital de Loja, estoy hablando del Hospital de Guadix, estoy hablando el que hay en Marbella, Costa del Sol. Están hablando de esos hospitales cuando ellos hablan de privatización. Eso no es privatización, eso es la gestión. Era una empresa pública que ahora es una agencia pública, y eso es todo público, presupuesto público, gestión pública, trabajadores públicos regidos por contratos públicos, es decir, que no es cierto. Por otra parte, en Madrid lo que pasa es que lo han hecho muy mal y por eso se lo han tumbado judicialmente, se lo ha tumbado. Pero en Valencia lo están haciendo, lo han hecho un poquito mejor desde el punto de vista de las formas y lo están privatizando. ¿Y sabe usted lo que ha pasado? Pues se lo voy a decir, que finalmente cuesta muchísimo más que costaba antes. Es decir, que lo privado está costando más. Yo no voy a cuestionar si es mejor o peor calidad. Yo le diré que lo público es buenísimo, como decía anteriormente nuestra contertulia, buenísimo. Tiene sus déficits, como es lógico. A veces la hostelería, los sillones están más o menos estropeados, todas esas cosas que tenemos que arreglar. Que hay que arreglarlo, que hay que arreglarlo, pero tiene una calidad y una excelencia enorme. No hay peligro. Y no es más caro, porque nosotros nos está costando aquí la sanidad por persona menos que está costando en otros sitios que está privatizada la sanidad, ¿no? Pero tranquilícenos, díganos que no va a pasar. No va a pasar. Ni como en Madrid, ni siquiera con, no va a pasar. Con el hospital este famoso. El modelo de sanidad en Andalucía, no por un compromiso de la propia presidenta y por un compromiso del Gobierno de Andalucía, es un sistema público, universal, aunque el sistema nacional ya no lo sea, universal. El año pasado atendimos a 30.000 personas que hubieran quedado fuera del sistema, universal y gratuito en la asistencia sanitaria. Ni el modelo y así va a ser. El modelo Alcira tampoco. Para nada.
En Modelo Alcira tampoco. El otro día cuando... el de Valencia. De Valencia. Cuando yo estuve el otro día en Granada viendo la unidad de neurología, que es un ejemplo, que es un centro de referencia en el Virgen de la Nieve, había una señora que me decía, ay, mire usted, yo vengo de Valencia, y estaba allí en un hospital que cuando llegamos dije a mi marido, ¡ay, qué bien, cuánto brillo el suelo, qué bien, esto está estupendo! Cuando llevaba allí 3 días llorábamos, vámonos para Granada, a nuestro hospital. ¿Por qué? Pues porque una cosa son los brillos y los mármoles y otra cosa es la calidad asistencial. Y aquí estamos haciendo, además, investigación en unas situaciones muy dificultosas desde el ámbito de la propia sanidad pública. Y tenemos unos magníficos profesionales que además, incluso sean de la ideología que sean, lo digo porque es verdad, creen en el sistema público. Los profesionales creen en el sistema público. Eso no significa que no se pueda compartir con el sistema, con la oferta privada que hay y se respeta. Aparte, el sistema de concertación sí funciona en Andalucía, ¿no? Sí, concertación sí, lo que yo le comentaba antes, que ahora mismo nosotros tenemos de gestión pública el 96,4 y el resto, que no es tan difícil decirlo, pero hay que ver que no me sale, el 3,6, perdón, el 3,6, que es la diferencia, es la parte que tenemos concertada, el 3,6 del total. Y esa concertación se ha ido reduciendo, antes era mayor. Pero eso no es privatización, no. Eso es al revés, eso es llevar lo privado a lo público, mediante concertación. Eso es concertar algún tipo de prestaciones. Nosotros lo que hacemos es concertar aquellas, pues por ejemplo, cuando operaciones que a veces de cataratas, del otro, que se acumulan y que hay, y que son conciertos que está ahí, que están y que, como antes comentaba nuestro moderador, pues también generan su empleo y generan inquietud en la gente cuando se ve que va a caer y todo eso. Pero que nosotros ahora mismo, desde luego, Alcira para nada, para nada. Consejera, yo le quiero plantear un tema social y me hago eco de una denuncia de la Organización de Consumidores Facua, sí, que ha lamentado que la mayor superficie comercial de este país, y no es la única, pues he podido comprobar en internet que otras librerías también lo ofrecen, vende un libro para prevenir la homosexualidad. Está firmado por un tal Joseph Nicolosi y textualmente en la sinopsis he leído que habla de que es una guía para identificar los potenciales bloqueos de desarrollo de la personalidad y ofrece consejos pues como para combatirla prácticamente. Mi pregunta es si desde la Junta de Andalucía, desde las instituciones, se puede hacer algo pues para exigir la retirada o para intentar que este tipo de libros, que supongo que está de acuerdo conmigo en que pueden hacer mucho daño a la sociedad, se sigan vendiendo, si se puede evitar y sobre todo fundamental conocer, como ha trasladado en las redes sociales nuestra compañera Olga Granado, si en las bibliotecas públicas de Andalucía pueda tener cabida este tipo de libros. Bueno, yo tengo que decirle que si no hemos conseguido siquiera que el Arzobispado de Granada retire Cásate y sé sumisa, pues es que no es el primer libro, lo veo complejo, porque, vamos, lo digo porque nosotros, como saben ustedes, denunciamos el tema y hubo quien denunció a la Fiscalía y finalmente no se retiró. Es cierto que nosotros nos manejamos entre lo que es la libertad de expresión. Lo que desde luego sería intolerable es que estuviera en una biblioteca pública como una oferta de lectura y desde luego si podemos manifestar nuestro rechazo. Conocido el tema, si podemos manifestar el rechazo. Seguro que el rechazo social a través de las asociaciones que representan a los colectivos de gays y lesbianas, y yo creo que eso seguramente lo harán y nosotros también lo haremos desde el ámbito de la igualdad. Que finalmente se retire o no, pues eso es muy complejo porque al final hay cada cosa escrita por ahí terrible, terrible, terrible. Entonces lo que nosotros sí tenemos es que primero denunciarlo, después además no permitir que esté en espacios de lectura pública, sobre todo porque entendemos que pueden acceder menores y gente que entienda que realmente las cosas son, como dicen ese tipo de libros, con tanto daño como le producen a las personas que tienen su orientación sexual diferente, ¿no? Consejera, y hablando de cosas escritas, en este caso en el BOE, ¿qué le parece a usted el indulto de un guardia civil que ha sido fue condenado por grabar con su propio móvil, incluso reírse una agresión sexual que se produjo este viernes en este país llamado España y que hemos conocido gracias a una web que se llama El BOE Nuestro de Cada Día, porque probablemente si no nos hubiera pasado bastante desapercibido a todos? Pues me parece terrible.
Me parece terrible. Yo creo que la política de indultos que llevan los gobiernos o que lleven los gobiernos tendrían que salir para que realmente supiéramos exactamente a quién están indultando los consejos de gobierno, de ministros. Creo sinceramente que es deleznable. Si además se vincula a una relación de parentesco con alguien de responsabilidad política, como es el caso, pues todavía uno piensa que ha podido tener que ver en la decisión que ha adoptado el Gobierno en el Consejo de Ministros. A mí me parece terrible. Cualquier tipo de delito que vaya contra la libertad sexual y además que se produzca haciendo daño y escarnio sobre una mujer, me parece que nunca jamás tendría que ser indultado. Consejera, yo también quiero aprovechar que normalmente cuando viene algún miembro del Gobierno también lo hago, para preguntarle sobre el estudio que hace unos días encargó la Junta de Andalucía sobre el estudio epidemiológico por el alto nivel de cáncer en las provincias con industrias químicas como Huelva y Cádiz. Quería preguntarle, dado que refleja que está relacionado con el estrato social de la población, aunque sea brevemente, porque supongo que nos queda poco tiempo y no sé si es posible, que nos explique, porque sinceramente es que no entiendo que tiene que ver el estrato social de la población con que alguien tenga más nivel de cáncer o un barrio pueda tener más nivel de cáncer o menos nivel de cáncer. Es que no lo entiendo. Bueno, vamos a ver, aquí el tema es un poco complejo, porque sí, al final todo lo que ha pasado en el entorno de padecer cáncer en Huelva se ha vinculado si el polo químico, sí o no, todo eso. Entonces, los datos que nosotros tenemos nos dicen que hay un porcentaje mayor de personas que padecen cáncer, pero que está en una franja de edad superior a los 65 años y por lo tanto estamos hablando de personas que hubieran estado expuestas cuando ni siquiera existía el polo químico. Estamos hablando entonces de otra realidad. Se habla de que pueda tener que ver con hábitos, con determinado tipo de hábitos, entre otras cosas con el consumo de tabaco, más o menos, por las zonas portuarias o no. Sí que es cierto que sabes que hay un estudio que está allá y que vamos a presentarlo pronto en Huelva, y hay otro más que se ha encargado, que está a punto de terminar, que también lo vamos a presentar. Pero sí que es cierto que nosotros queremos profundizar, porque nos pasa, en algunos temas también nos pasa. Cuando se habla de estrato se habla de situación determinada de pobreza en alguna zona, que ha llevado a determinado tipo de consumo, pero nosotros queremos profundizar en ese tema, porque al final, es verdad, hay un porcentaje más elevado, pero en esa franja de edad, no en gente joven, no en niños. No pasa en niños, pasa en la edad adulta, pasa en personas por encima de los 65 años. Entonces, pues por eso hemos vuelto a encargar otro estudio epidemiológico para profundizar en eso que nos sale ahí y que nos descuadra un poco, ¿no? Sí, mi consejera, su gobierno fue un pionero en España en una medida, en mi opinión, estrella, tendente al ahorro. Concretamente me refiero a la subasta de medicamentos. Desafortunadamente, y todavía no alcanzo a conocer las razones, ha sido recurrida constantemente por el Gobierno central ante el Constitucional y ha producido choques que me parece también desafortunadísimos por parte de la industria farmacéutica contra el Gobierno de Andalucía. ¿Nos puede usted explicar en qué situación estamos? Y sobre todo, sácame usted a ver si me puedo aclarar, o sea, ¿cómo es posible que una medida que tiende a que gastemos menos sea recurrida por un gobierno que nos dice constantemente que gastemos menos? Pues eso que me lo pregunto yo casi todos los días, porque realmente, y se lo he preguntado también al gobierno, es realmente un tema muy preocupante. Es decir, en primer lugar, el tema de farmacia es uno de los gastos más importantes que hay en el sistema sanitario. El tema de farmacia además exponencialmente va a seguir subiendo. Ahora tenemos encima de la mesa el tema del tratamiento de la hepatitis C con ese fármaco que en Estados Unidos empezó costando 150.000, después costó 110.000 y ahora cuesta aquí 80.000 y en otro lado cuesta 900 euros. Es decir, bueno, el tema farmacéutico es un tema muy complejo, de muchísimos intereses de las grandes empresas farmacéuticas y por lo tanto nosotros lo que hemos pretendido en medio de ese volumen de gasto es intentar hacerlo más racional. Lo hicimos en su momento con los genéricos, recuerdan que al final lo adoptó todo el mundo y no se pueden imaginar, bueno, ya se acuerdan, ¿no?, la presión tan grande que tuvimos con ese asunto, que si aquello no curaba de la misma forma, que era terrible, que a la gente le sentaba mal, que bueno.
Después, ahora empezamos con el tema de la subasta. La subasta la han recurrido 2 veces al ESOMA, luego han hecho contencioso administrativo una y otra vez. Finalmente, el Constitucional nos ha permitido seguir adelante, aunque todavía no lo ha resuelto definitivamente. Hasta tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. Y lo que sí le digo con seguridad, nosotros vamos a economizar, vamos a hacer más racional el gasto en farmacia, porque se puede hacer más racional el gasto en farmacia. Y además porque queremos una sociedad menos medicalizada, donde la gente se comprometa con su salud y lo haga con hábitos también saludables. Y que la farmacia sea para resolver problemas serios y lo hagamos de manera racional, porque si no esto es insostenible. Y hay que hacer una reflexión al respecto del gasto de farmacia en el Sistema Nacional de Salud. No cada uno en su comunidad autónoma. Yo creo que el Sistema Nacional de Salud tiene que plantearse, entre otras cosas, temas como el tema de farmacia de manera cierta. Consejera, nos queda tan solo un minuto, así que le pido brevedad y concisión, pero no queremos que se vaya usted sin que nos hable precisamente de un asunto que habíamos dejado en el tintero, como es los suministros vitales, que es una de las novedades en el decreto de inclusión social. Ustedes destinan casi 7 millones de euros precisamente a esos suministros vitales. El vicepresidente Valderas habló en su momento de 20 millones de euros para luchar contra la pobreza energética. ¿En qué situación van ustedes a casar ambas políticas? Bueno, el plan, el decreto de inclusión incluye un plan de solidaridad, y en el plan de solidaridad y situaciones y atención de situaciones de urgencia y de emergencia social aparece poder contemplar este tipo de ayudas para estos gastos. Entre otros, también las ayudas económicas familiares para los niños que sus padres no los pueden mantener, pero además la posibilidad de pagar a lo mejor gastos de alquiler cuando no se pueden pagar, gastos de luz y de agua cuando no se pueden pagar. Yo creo que eso es independiente de otras medidas que tenía previsto también desde la vicepresidencia de la Junta, pero en principio nosotros hemos introducido aquí un elemento que nos parece también vital, porque es importantísimo. La alimentación es básico, pero también es cierto que hay veces en que la gente no puede pagar la luz y no la puede pagar en pleno mes de enero y no puede pagar el agua. Entonces hemos metido la ayuda de emergencia, que se hará dentro de los servicios sociales comunitarios y a través de los ayuntamientos, para que se haga a través de los profesionales la valoración de la necesidad, que son muy importantes. Así le damos carácter también de derecho, ¿no? Consejera María José Sánchez Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en 3 minutos y abordamos los principales asuntos de actualidad ya en la tertulia en compañía de Javier Aroca, de Rosa Yacer, de Elena Manzano y de Francisco Morón. A partir de las 12 de la noche, como siempre, cada noche en 8 Andalucía, en A por Todas, abordamos el resumen de la actualidad en compañía, esta noche, de Francisco Morón, de Elena Manzano, de Javier Aroca y de Rosa Yacer. Y ponemos encima de la mesa una previsión destacada para mañana, porque sabíamos que algo de esto iba a pasar, porque se estaba cimentando precisamente este malestar de los tradicionales agentes sociales, que mañana se van a reunir en la sede de la patronal andaluza, la Confederación de Empresarios de Andalucía, insistimos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, para firmar una declaración conjunta en la que exigen a la Junta de Andalucía a que reactive de una vez por todas el 8º acuerdo de la antigua concertación social, el nuevo diálogo social, como vende el gobierno andaluz. Dicen los sindicatos y empresarios que están cansados de esperar, que llevan cerca de 5 o 6 meses esperando a que le llame el gobierno, sobre todo cuando incluso el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, había anticipado que antes del verano se iba a firmar este acuerdo y todavía ni siquiera se sabe cuáles van a ser los actores de este futuro acuerdo. Por tanto, mañana habrá que estar muy expectante al mensaje de sindicatos y empresarios. Empiezo contigo, Javier, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, como ha terminado, ¿no?, que habrá que estar expectante a ver lo que dicen los sindicatos y la patronal. Yo siempre he defendido la concertación como un valor positivo y además en Andalucía, pues de una manera incluso pionera, mientras que en otras partes del Estado no se hacía. Sin embargo, en los últimos tiempos yo creo que exigen una revisión en profundidad de qué ha pasado hasta ahora con la concertación, qué resultados ha dado y qué resultados podría dar. Es decir, someterlo, como toda política, a un proceso evaluativo que nos diga qué se ha hecho mal para no hacerlo mal y para hacer las cosas bien. Por tanto, primero, el valor de la concentración yo creo que sigue estando vigente, pero evidentemente hay que hacer un repensamiento en profundidad y hay que ver qué es lo que dicen mañana el sindicato y la patronal y después escuchar al gobierno a ver si hay posibilidad que converjan las ideas
y también nos enteremos quiénes tienen que ser los próximos también actores en la concertación, porque parece, y en eso creo que coincidimos casi todo el mundo, de que no son los únicos agentes que deberían de intervenir en la concertación, porque se están dejando fuera sectores que son muy importantes para la concertación y la paz social, si es de lo que estamos hablando. Sí, pero en ese sentido incluso los empresarios ya mostraron su malestar con el hecho de que se abriera tanto, de que pudieran entrar incluso autónomos, que pudieran entrar otros representantes de lo que es la economía social, por ejemplo. Es uno de los conflictos que había, ahí se paró el diálogo, se mantuvo una reunión que era eso, intentar abrir la concertación, revisarla, renovarla, y llevamos 6 meses sin nada, sin ninguna novedad. Una pregunta, Paco, ¿se puede pensar hoy día en algo en materia económica en Andalucía o en el Estado español sin pensar, por ejemplo, en los autónomos? Pregunto. Aquí en Andalucía se ha hecho durante todos estos años, pero los resultados han sido malos. Pero es que estamos en un tiempo nuevo, no solamente... Claro. Si uno mira las estadísticas del empleo en los últimos tiempos, pues verá el papel que están ocupando los autónomos y se verá cómo la economía social también está resistiendo, tiene un papel importantísimo. Y si uno mira hacia atrás, apuesta para Andalucía, la economía social. Y si uno mira hacia atrás, verá que tanto la economía social como los autónomos han estado sistemáticamente excluidos de la concertación. Exacto. Yo lo único que digo es que se reflexione. No, pero si eso era un error. El problema ha sido cuando la Junta ha abierto la posibilidad a eso. Entonces ahí ha habido un conflicto que ha hecho que el diálogo se pare y que estemos 6 meses, uno de los años que más falta haría que esa concertación se activase o por lo menos se recondujese por un buen camino. Estamos sin nada. Pues a mí, y con 2 sindicatos que han esperado 6 meses para hablar. A mí los 2 principales sindicatos, que quizás tienen miedo a que entren más actores en este tipo de conciertos. Que si el motivo del retraso es como tú estás contando, más razón para lo que dice Javier. O es eso, si el motivo del retraso, incapacidad de poner medidas sobre la mesa. Si el motivo del retraso es que no se quiere abrir a más actores o que hay dudas sobre si más actores deben intervenir en la concertación, más razón es lo que está diciendo Javier, que este sistema requiere una reflexión profunda. Sí, pero tenemos una reflexión que mañana los actores son los mismos de siempre. O sea, mañana los que se reúnen son los mismos de siempre. Claro, pero ellos deberían hacer también una reflexión del papel que ellos han jugado, de cómo se percibe el papel que ellos han jugado y de que acciones de este tipo, efectivamente habrá que esperar lo que mañana diga, pero como ese sea el motivo del retraso o la causa fundamental de las diferencias con la Junta, a mí eso me preocupa, más allá incluso que el propio retraso, porque no saber que esto hay que abrirlo es no entender, como bien decía Javier, ante el tiempo en el que vivimos, vamos. Y lo digo que soy autónoma también. El retraso de 5 o 6 meses yo diría incluso que es un poco mayor, porque el año pasado volvimos de verano y en septiembre ya estaba la ronda de contactos esa que tanto gusta a los políticos, que queda muy bien para la foto con Carbonero, la foto con la primera secretaria general de UGT. Eso por una parte es urgente y es necesario que mañana lo que se ponga encima de la mesa sea definitivo y contundente para avanzar y dar un paso más y que no se quede simplemente en un titular de periódico o de tertulia, que los sindicatos urgen a la Junta de Andalucía a que dé un paso. En cualquier caso, yo no estoy segura si los agentes son los mismos. Los agentes lo son, los sindicatos y los empresarios lo son, pero han cambiado los protagonistas y yo creo que eso también hace que se ralentice todo un poco, porque en el sindicato UGT están completamente distraídos por sus problemas internos, tanto en el caso de los ERE falsos como en el caso de las presuntas facturas falsas, que ya la Junta de Andalucía les está presionando para que devuelvan el dinero con más rapidez, o que tienen ya informes terminados para que devuelvan el dinero, y eso también ralentiza mucho para que haya un acuerdo. Eso no es responsabilidad aún mayor. Porque por problemas internos no se puede paralizar lo que es la concertación social. Claro que ahí es donde la Junta tenía que haber actuado con más firmeza. Claro que lo es, por eso es más grave todavía, porque el retraso es muy grande. No, pero yo quiero insistir en fin, mi posición inicial en todo esto. O sea, hasta ahora parece que los 2 sindicatos mayoritarios y la patronal andaluza, la CEA, representaban la mayoría, digamos, pero es que eso está muy en cuestión hoy día. No solamente por los resultados que ha habido, que son evaluables, y creo que ellos deberían de ser los principales interesados en que se evalúe, porque no ha dado todos los resultados que deberían de haber dado. Pero es que hoy día cabe también cuestionarse si representan todo lo que dicen representar. Voy a poner un ejemplo. Si la CEA, por ejemplo, representa los mismos intereses que la COE, y son primos hermanos, o por lo menos tío y sobrino, ¿no? A mí me gustaría saber si la CEA, a la hora de ser actor fundamental en nombre de todos los empresarios, según dicen ellos, en la concertación, defiende las mismas cosas que la CEA.
Si, por ejemplo, está defendiendo el tipo de contrato que está defendiendo, pues claro, bueno, todo eso... La CEA siempre se ha desmarcado de la política de la CEA. Vale, siempre. Sí. O sea, siempre ha tenido para participar la concertación. Hablando, apostillo un dato, hablando de la representatividad, de quiénes deben ser los actores. No hace mucho tiempo teníamos aquí un catedrático de Economía, José Luis Osuna, que fue elegido como presidente de un grupo, de un comité de expertos que debía reunirse para entregarle al gobierno andaluz sus sugerencias sobre quién debe participar en este nuevo diálogo social. Y nos decía, ante nuestra sorpresa, no hace ni 2 o 3 semanas, que tú estabas precisamente esta noche, ¿no? Nos decía que no les han convocado. Y se les anunció la creación de este comité de expertos a principios de año, ¿no? O sea, que no solo es inactividad en los sindicatos, en los empresarios, sino que es que el propio comité de expertos no se ha reunido. No, yo creo que aquí todo el mundo se está dando también un cierto compás. Yo creo que no. ¿A qué? Pues mira, yo creo que no es ajeno al compás lo que acaba de decir Elena. Sí, pero solo es que algunas de los actores tradicionales están teniendo dificultades, llamémosle orgánicas, por llamarlo de alguna manera, tan importante como para atenderlo ciertamente despistados o distraídos con lo fundamental de todo esto. Y que eso también no se puede consentir. No se debe consentir. Y si no, el gobierno debe de actuar. Pero tú también tienes que saber, si tú eres el gobierno, o viceversa, o sea, entre 2 interlocutores, tú tienes que saber también con quién interlocutas, ¿no? Sí, pero con independencia de eso, Javier, lo que es el comité de expertos sí podía haber empezado a trabajar, podía haber seguido avanzando. Sin duda. Por lo menos. Y a partir de ahí poner las pautas de lo que se busca. En eso estoy totalmente de acuerdo. Se pueden amordar o se pueden incluso... Sí, pero que también, como decía Javier y Elena, con independencia de los problemas internos que tenga. Paco, que también es un tema de lo que alguno diría vestir el muñeco, otro construir el discurso y fundamentalmente decir cómo volvemos a contar la concertación, que yo creo que también está dentro tampoco un poco de tampoco que la Junta esté corriendo en esto mucho. Yo creo que es que también la propia Junta tiene dificultades para contar esto y que sea creíble. Es decir, otra nueva foto, como tú bien has dicho, con sindicatos y lo mismo, y con un resultado del 35% no es creíble. Entonces, hasta que la Junta no tenga claro aparte de unos sindicatos y unos empresarios manchados por mucho... Eso es lo que estamos diciendo. Pero no se puede permitir parar la acción del gobierno por eso. Si hay que montar un nuevo formato o una concertación social diferente a la que ha habido hasta ahora, se monta. Entonces podemos interpretar que hay dejación de funciones por parte del gobierno, ¿no? Que sí, también si no hay presión para que los sindicatos asuman. De hecho, el vicepresidente del gobierno dijo que antes de verano iba a haberla, una solución al tema, y no ha habido nada, ni ningún avance, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una inactividad en este sentido por parte del gobierno. Pero una cosa, pregunto yo, ¿el gobierno puede imponer la concertación? No, pero sí puede activar una serie de medidas y ver qué actores están en condiciones de sumarse a esas medidas. Eso sí lo tiene que hacer. Claro, es que el claro ejemplo de lo que ha dicho Fernando es que ni los expertos encargados de eso se han reunido. Pero la concertación, por razones puramente etimológicas, significa lo que significa. O sea, que no es que el gobierno diga, venga, sentaros aquí, que vamos a hacer la concertación. No, porque eso no sería concertación. Ahora, yo también comprendo la cautela que pueda tener un gobierno, este o el que sea. Oye, mire usted, ¿yo con quién voy a hacer la concertación? Porque yo me tocaría la ropa en algunos aspectos, me tocaría la ropa, sobre todo con lo que está cayendo. Pues por eso a lo mejor es el momento de abrir la concertación, ¿no? Porque es lo que dice Yacer, o sea, la narración de esto, o sea, es que un gobierno que al final que pone los urdores, perdonad por la expresión, tiene que hacer una narración vendible de esto. Porque ¿cómo dice el gobierno lo que va a hacer interlocutando con los que tiene que interlocutar y defendiendo que aquí nada ha pasado y que nada puede? No puede. También puede reconocer dónde están los puntos flojos, dónde ha fallado los anteriores 7 acuerdos y que se pongan soluciones para prevenir. Y después a mí me llama mucho la atención, llama mucho la atención que sectores, incluso mediáticos, que se han opuesto de manera programática e incluso ideológicamente, siempre se han posicionado en contra de la concertación y ahora, sin embargo, acusan al gobierno de tardar en hacer la concertación. ¿En qué quedamos? ¿La concertación es buena o es mala? Porque si es buena, la habrá sido siempre buena, ¿no? Y si es mala, pues mala siempre. Pero parece que antes era muy mala la concertación y ahora que se están tomando tiempo, pues dice, concierte usted. ¿En qué quedamos? La concertación es buena, pero bien hecha. No, hasta por supuesto, ahora no se ha hecho bien. Eso es como las tortillas. Pero una tortilla tiene que ser bien hecha. Si no, pero bueno, hay gente que se come la tortilla mal hecha, no le importa. Una tortilla con patata o sin patata, o con sal o sin sal, o le pone cebolla. Pero que la concertación es necesaria. Siempre sin cebolla. Vamos a introducir un nuevo elemento. No estoy de acuerdo, Fernando. Evidentemente, gusto. Yo con cebolla también. Yo sin cebolla. Pues mira, lo hemos intentado sin querer. Y mi madre le echa un ajito picado. Bueno, el ajito te lo puedo. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis que sí que tiene mucho ajito picado y mucha
sal y pimienta, como es el futuro del PSOE y su proceso congresual. Vamos a ver a Susana Díaz, vamos a escucharla, y también a Eduardo Madina. Ella ha estado en Canal Sur, él ha estado en la cadena SER, y yo creo que se han lanzado mensajes directamente uno a otro. Vamos, ella sin citarlo a él, ella sí lo ha citado, él sí lo ha citado a ella, cuando precisamente Pepa Bueno le preguntaba por el futuro del Partido Socialista. En primer lugar, la presidenta de la Junta de Andalucía insistía en la neutralidad de la Federación Andaluza. Cada militante de los más de 45.000 tendrá libertad para votar al candidato que crea oportuno, a Medina, a Sánchez, a Pérez Tapia o a Sotillo, que creo que esta tarde también ha confirmado su participación. Pero añadía que cree que los candidatos deben darse un baño de realidad, irse a la calle. Bueno, yo creo que sí, que el PSOE tiene que modernizarse, pero a mí me preocupa mucho más que toque la calle, que se dé un baño de realidad y que entienda que hay miles de ciudadanos que lo están pasando muy mal y que no se pueden permitir un PSOE distraído en cuestiones internas. Eso me preocupa muchísimo más. Mensaje de Susana Díaz, evidentemente para la militancia, para la organización, pero también para quien lo quiera coger. Y por otra parte, Eduardo Madina le preguntaban qué le parecía la neutralidad que anunciaba o que preconizaba la secretaria general del PSOE andaluz. Decía que la creía, que lleva teniendo un papel importante. Ahora bien, que nadie entienda que este congreso va a ser como un primer paso hasta que Susana Díaz desembarque en Madrid. ¿Este congreso es un compás de espera hasta que Susana Díaz resuelva su situación en Andalucía y pueda presentarse? No, este congreso es una gran oportunidad, que tiene que tener un papel relevante Susana Díaz, porque es la secretaria general de los socialistas andaluces, porque es una grandísima compañera y además es la actual presidenta de la Junta de Andalucía, lo está haciendo, en mi opinión, excelentemente bien. Por tanto, no hay posibilidad de un Congreso Federal extraordinario donde los principales referentes del socialismo en España no jueguen un papel relevante. Yo quiero que Susana juegue un papel relevante y espero que en el futuro del partido Susana Díaz juegue un papel trascendente. A ver cómo interpretamos estos mensajes. Yo creo que el más cierto es de Pepa Bueno, ¿eh? Yo creo que hay que pensarlo. Yo lo interpreto en su literalidad. Claro. Es que yo creo que no cabe apenas otra interpretación. Y seguramente Pepa Bueno esté en la línea más acertada. Yo creo que los llamamientos y las amonestaciones que está haciendo al socialismo, a su partido, por cierto, con un aire bastante importante de autocrítica por parte de Susana Díaz, yo creo que son correctos y a los que no estamos acostumbrados. Ella ha dicho algo que a mí me parece fundamental para la vida y el futuro del Partido Socialista. Primero, que no pueden seguir embarcados en temas orgánicos, en temas internos, que lo que tienen es que ofrecer, bueno, una alternativa a la gente, que es lo que está queriendo hacer. Y segundo, que este congreso, el que van a celebrar ahora, no puede ser como el de Madrid, como el de Sevilla. El de Sevilla, que fue un taponazo. Porque ¿qué ha pasado con el de Sevilla? Porque el PSOE ha empeorado. Luego, por tanto, creo que los dos mensajes son clarísimos. Y por parte del señor Madina, bueno, pues él sabrá lo que aspira. Pero yo no sé por qué teme y qué teme de Andalucía. Pues para mí no son tan claros los mensajes, porque primero, por una parte, ella me parece muy bien la autocrítica, que diga que no puede estar el partido mirándose el ombligo, pero lo dijo justo el día después de que ella estuviera 2 semanas pensándose si dejaba la presidencia de la Junta de Andalucía y si iba a Madrid. Es decir, que no es que el partido lo haya estado distraído y ella no, aunque ella dijera que ella no estaba distraído. Claro, es que ella también ha estado distraída. El partido la estaba distrayendo, ¿no? No. En cualquier caso. También es muy bonito ahora poder salir y decir autocrítica y tal, pero ponga un mensaje sobre la mesa. Hay que escuchar a Susana Díaz con soluciones. Bueno, ella yo creo que se ha ganado el mensaje con su decisión. Hasta ahora no ha ofrecido ni una solución para el Partido Socialista. Ella no ha hablado. Solamente dice que hace falta autocrítica, pero quizás ella tenga que aportar ella más. Ella la ha hecho. No, ella tiene que aportar. Ella no ha aportado ninguna solución, no ha dicho por dónde debe de ir el partido. Pero yo lo que he dicho no está apoyando ella no está apoyando ninguna candidatura. Estamos ante 2 candidatos principales, Sánchez y Madina, que son totalmente diferentes. Por lo tanto, el 26% del Partido Socialista se debería decantar, o por lo menos ella, que lidera ese porcentaje. Pero si debería decantarse, debería decir qué PSOE quiere, qué Partido Socialista está buscando de cara al Congreso. Cuando se celebró el Congreso de Sevilla, algunos periodistas, no digo tú, pero algunos periodistas lo que hicieron precisamente fue criticar el que en Andalucía se estuviera apoyando a uno u otro. Se decía, hombre, mire usted, yo no estoy diciendo que apoye a uno a otro, pero que diga qué Partido Socialista quiere. Ella no ha dicho todavía, pues mira, me gusta más el modelo del Partido Socialista. Yo creo que sería un error si lo hiciera. Yo creo que es parte del error del pasado. Si estás en un proceso ¿Tú crees abierto, realmente que un 26%, conociendo el PSOE andaluz, puede ir con libertad de voto al Congreso Socialista? Pues sería deseable, al menos eso han dicho, al revés. Tú debes que el 26
el 26% de la militancia socialista de España, que es andaluza, debe de ir en aras de la participación, de la transparencia y de la democracia, debe de ir pastoreados, y que la pastora sea Susana Díaz? Yo creo que no. No, es que todo, el error me parecería precisamente eso, Paco. Así lo hizo hace 2 años la misma. Y así salió. En cualquier caso, la segunda parte de mi reflexión es, ella ha dicho que el PSOE tiene que darse un baño de realidad, de multitudes, y darse cuenta de que la gente lo está pasando mal. Ahora es cuando el PSOE, pregunto, ahora es cuando ella reclama que el PSOE se dé cuenta de que la gente lo está pasando mal, si la crisis formalmente estamos inundados de crisis desde el año 2008. A mí es que esos mensajes... No creo que eso lo haya dicho ahora, yo creo que ella, yo creo que ella habrá puesto otra vez en el acento en el tema, ahora, pero no creo que esto sea nuevo, si el mensaje ese, yo no creo tampoco mucho de este congreso, porque creo que realmente el partido se ha quedado huérfano cuando ella decidió no dar paso adelante y presentarse como secretaria general del partido. Tú eres de la teoría de Pepa Bueno, un congreso de transición. Yo soy de la teoría de que ella... Pepa Bueno, una pregunta, tampoco ella lo ha elevado a categoría. Yo también hago la misma pregunta, y además creo que lamentablemente para el Partido Socialista no se dan las condiciones actualmente para que lo que salga de este congreso tenga una proyección ni siquiera a medio plazo. ¿Por qué? Porque además las circunstancias exteriores, externas, no solamente internas, del Partido Socialista son muy complicadas, y cualquier cosa que haga ahora mismo son observadas desde una perspectiva crítica. Me voy a referir a un acontecimiento muy reciente, el posicionamiento en la Ley Orgánica de Sucesión de la Corona. Hiciera lo que hiciera, iba a producir un revuelo tanto en su militancia como en su electorado. Así ha ocurrido. Y los protagonistas de ese revuelo han salido mal parados políticamente, porque precisamente, aparte de que le den, como he leído hoy, a Rubalcaba la medalla a la cooperación por su labor de ayuda a la sucesión monárquica, yo creo que la mayoría de la gente lo critica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé si es una cuestión de almas, una cuestión de espíritu, pero sí de oportunidad. Y la izquierda está viendo como una parte de la izquierda se posiciona claramente en determinadas cuestiones, y ven como su partido de siempre, el que siempre ha representado sus intereses, pues mantiene una actitud de tibieza en algunos asuntos que con razón o sin razón, que yo no entro en las razones últimas, pero sí producen desasosiego en la militancia y en el electorado. Claro. Y por tanto digo que yo no veo ahí los andares ni los mimbres necesarios para que lo que salga del 39 Congreso salga con la fortaleza suficiente como para que cambie la narración y los electores y los militantes tengan una opinión distinta. Yo sinceramente tampoco creo en lo que estás diciendo. De hecho, hoy escribía Antonio Bendaño un artículo bastante bueno hablando precisamente del perfil de Madina, ¿no? Y de cómo primero es el que pone encima de la mesa esta cosa tan revolucionaria de un militante, un voto, y luego se ha llevado también 2 semanas, me presento, no me presento, y dice que con fuertes presiones, incluso de que le han obligado casi a volver a presentarse. O sea, se le ve con cara de miedo, hablando claramente. Muy asustado, ¿no? Está muy asustado. Entonces, yo tampoco tengo, pero creo que los liderazgos se demuestran cuando se ejercen. También no muchos apostaban porque Susana Díaz estuviera en la posición de liderazgo que está ahora cuando Griñán le dio la Junta. Vamos a ver cómo sale el proceso, aparentemente no parece que haya mimbres, pero Susana Díaz tenía una herramienta a su disposición, que es ni más ni menos que gestionar el mayor gobierno de España después del central. Y Madina, suponiendo que sea Madina el que gane, que yo creo que ganará seguramente, lo que va a administrar es un proceso ruinoso de adaptación al tiempo real. Yo no creo que ahora mismo... bueno, por ejemplo, cuando se ha ido Rubalcaba, nos hemos dado cuenta que no tenía nadie al lado. O sea, hasta ahora creíamos que tenía un equipo, creíamos que tenía gente, pero basta para que se haya ido para que nos demos cuenta que Rubalcaba no tenía nadie al lado. ¿A Elena Valencia no? Bueno, que ya la tiene en Estrasburgo. Claro. Además tienen el problema del Partido Socialista de Cataluña, que también es importante, que lo tienen que saber administrar bien, que va a ser complicado. Madina ya ha entrado en ese debate hoy. Claro, es que es un debate que no pueden obviar, entonces los candidatos tienen que posicionarse. Y Andalucía ahí tiene mucho que decir, por eso yo creo que Andalucía no puede llegar sin posicionarse, sin decidir qué secretario general puede venirle mejor o peor al Partido Socialista. Decía el otro día un querido compañero nuestro, que es Juan Ojeda, también compañero de tertulia, que Susana Díaz no se había presentado, pero seguía teniendo el mando a distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que pase lo que pase en Madrid, por ejemplo. Imagínate que gana
Madina, voy otra vez y que Madina da paso en relación con Cataluña. No podrá dar más de un paso si no es ahí sí te daré yo la razón. Y de hecho ella lo ha reclamado. Ella no podrá dar más de un paso vez. Sin contar, en este caso, con la autorización, llamémosla entre comillas Andalucía, porque pues Andalucía se juega muchísimo, va a decir, cuidado, a mí no tocarme. Por eso digo que es muy importante también que Andalucía juegue antes del Congreso y que llegue con una idea y con una serie de pautas. Y yo creo que va a jugar, Paco, ¿no? Pensar que no va a jugar también es un poco ingenuo, lo que pasa que lo mismo no va a jugar a pecho descubierto en el sentido de decir, este es el candidato a Andalucía y ahora todos los militantes de Andalucía voten a este señor o señora, que por otro lado me sorprende que no haya señora ahora mismo a esta altura entre los 4 precandidatos. Sí, pero mira, yo creo que también Andalucía, llamémosla Andalucía socialista, pues quizá no deba de asumir tanto riesgo como apoyar un candidato. ¿Por qué? Porque si la mayoría de la gente que piensa en Andalucía, digo desde el punto de vista socialista, piensa que en el Congreso va a pasar lo que dice Pepa Bueno, dice, nosotros ¿para qué vamos a apostar por nadie? Claro. ¿Para que nos hagan culpables de nuestra apuesta? Oye, no, neutralidad. No. Sí, claro, por eso es otra de las pistas por las que... plazo. Claro, es que... Neutralidad, yo neutral. La neutralidad, también se decía la otra vez, neutralidad activa, ¿eh? Sí, es verdad. Nos acordamos, ¿verdad? Sí, hace 2 años, neutralidad activa. Sí. Muy activa, y hay que ver de hecho. La cantidad de kilómetros que hicimos de pasillo en esos 2 días de congreso. Bueno, vámonos a la columna de cierre, que firma los lunes, como siempre, desde Cádiz, Fernando Santiago. La silla de Bonilla es una maravilla. A mí me parece magnífico que haya una buena relación institucional entre todos los ámbitos del Estado, que el Gobierno de España tenga una buena interlocución y una buena relación con la Junta y que la Junta los tenga con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos. No creo que la presidenta de la Junta tenga que reunirse a la vez con todos los alcaldes o con los alcaldes de las capitales. Tendrá que reunirse uno a uno con los alcaldes de las principales ciudades y dilucidar, negociar, debatir y alcanzar acuerdos sobre aquellas competencias de la Junta de Andalucía y las que son también competencias municipales para llevar adelante proyectos conjuntos que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Así que creo que Susana Díaz debería recibir uno a uno a los alcaldes de las principales ciudades andaluzas. Ahora bien, si todo lo que nos propone Moreno Bonilla es esa tontería de colocar una silla vacía y ponerle delante un cartelito que ponga Susana Díaz, pues aviados estamos. Si esa es la política que va a seguir Moreno Bonilla, yo creo que garantiza a Susana Díaz lo menos 20 años de gobierno. Si no de Susana Díaz, del Partido Socialista. Si la alternativa del principal partido de la oposición o del partido más votado en las últimas autonómicas es esa gesticulación exagerada, esa sobreactuación, ese manierismo absurdo, yo creo que eso no conduce a nada. Si lo que quiere decir es que la presidenta de la Junta tiene que recibir a los alcaldes, por supuesto, que lo diga. Ahora eso de las sillas vacías y todas estas tonterías tienen un punto un poco infantil, teatral, pero de teatrillo de colegio, de teatrillo chungo. Por eso creo que Moreno Bonilla es una excelente noticia para Susana Díaz, porque puede estar tranquila mientras las iniciativas del líder de la oposición sean como esta. La columna de cierre desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago. No tenemos tiempo para nada, salvo para despedir a nuestros invitados esta noche. Javier Aroca, Elena Manzano, Francisco Morón, gracias a los 4. Muchísimas gracias, buenas noches. Volveremos mañana con un especial sobre energías renovables en Andalucía y como siempre iremos a por todas.